Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio del doctorado en cuidados paliativos, un programa que está orientado a la formación de investigadores en el campo de cuidados paliativos en América Latina. Este seminario es un espacio para compartir trabajos de investigación que permitan impulsar el desarrollo de investigación en nuestra región y que está básicamente orientado a poder comprender cuáles son esos aspectos metodológicos que podemos desarrollar en nuestras disciplinas para promover la atención en cuidados paliativos. Hemos denominado este espacio Ciencia Abierta para los Cuidados Paliativos, con el propósito de fortalecer la aproximación metodológica a los problemas que son propios de los cuidados paliativos y desarrollaremos un conjunto de masterclass mensuales en los cuales esperamos presentar un trabajo de investigación científica, publicar una revista que permita aprender de metodología de la investigación, discutir los métodos de investigación y los trabajos que están siendo tendencia en las principales revistas de cuidados paliativos del mundo. Para ello, contaremos mensualmente con la presencia de dos expertos, un doctorando del programa de cuidados paliativos y un experto de la región que nos acompañarán para hacer la discusión de los trabajos científicos. Y por supuesto, este es un espacio abierto para poder hacer preguntas, debatir, discutir la calidad metodológica, aproximar estos trabajos para el desarrollo de lo que hacemos en los diferentes países de la región. Siendo una estrategia regional, por supuesto, este espacio cuenta con el aval de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, a quien le agradecemos de manera especial, particularmente a su presidente actual, la doctora Paola Ruiz, y al doctor José Mario López Saca, quien en conjunto con un equipo lideran la comisión de investigación y han encontrado en este espacio de ciencia abierta para los cuidados paliativos una manera de diseminar el trabajo científico. En esta sesión discutiremos un artículo que está recién publicado en la revista Palliative Medicine, que tiene una orientación muy importante hacia los sobrevivientes de cáncer y cómo debemos centrar la mirada en este grupo poblacional para hacer una aproximación a los cuidados paliativos. Para ello nos acompañan dos speakers de alta calidad científica. En primer lugar, agradecerle al doctor Cristian Camilo Llano Ceballos. Él es médico geriatra, actualmente es doctorando de primer año en el programa de doctorado en cuidados paliativos de la Universidad El Bosque. Y también agradecer la presencia de nuestro experto regional, el doctor José Mario López Saca, quien es médico especialista en medicina paliativa, con máster en bioética y director del Hospice La Cima en El Salvador, y además es representante de la Comisión de Investigación de la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo y quien con su apoyo hemos podido impulsar esta iniciativa. Muchísimas gracias a los dos. Voy a ceder la palabra a Cristian, quien nos hará una presentación del trabajo y luego con el doctor José Mario, pues haremos la discusión y la reflexión de la importancia de estos trabajos para la región. Siéntanse libres de escribir sus comentarios en el chat. Vamos a tener posterior a la reflexión de la ponencia, el artículo y la discusión, un espacio para preguntas y para debate como es propio de este espacio académico que hemos abierto desde el doctorado. Muchísimas gracias, bienvenidos. Doctor Llano, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y también agradeciendo al doctor Mario López por su participación. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces me presento nuevamente, mi nombre es Cristian Camilo Llano, yo soy especialista en geriatría de la Universidad Nacional y doctorando de cuidados paliativos de la Universidad del Bosque. Agradecemos a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por este espacio y pues vamos a compartir esta sesión. Vamos a hablar de los pacientes que viven a largo plazo con cáncer incurable para discutir un marco de consenso basado en un estudio del híbrido modificado.
De forma inicial vamos a hablar del contexto, las trayectorias y pues vamos a hablar de en qué consiste este artículo. Después vamos a hablar un poco de la evidencia y las definiciones que logran los autores con esta resumen de su trabajo. Después nos centraremos en hablar un poco de la metodología y vamos a garantizar pues que esta metodología tenga un mínimo de calidad. Para eso vamos a hablar de unas intervenciones en relación con una estrategia que se conoce como la estrategia CREDES y al final vamos a ir con algunas mensajes claves de por qué es importante discutir este tipo de trabajos en Latinoamérica y las conclusiones. Entonces vamos a iniciar hablando del contexto. Claramente es importante conocer pues de dónde nace esta perspectiva metodológica y por qué es importante para los pacientes. Tenemos en esta diapositiva el trabajo seminal del Dr. Murray, donde ustedes ven cómo con varios tipos de patologías tenemos unas trayectorias de declinación funcional. Es importante entender que en pacientes con cáncer presentan en la trayectoria de la línea azul oscura una declinación, digamos, puede decirse progresiva, con una rápida fase hacia la pendiente y posteriormente llegan a un momento que se conoce como la muerte. Si evaluamos esta trayectoria en relación con el estado de salud de una persona en su vida general, es importante reconocer que la gran mayoría de nosotros vamos a tener una calidad de vida donde vamos a estar saludables mucho tiempo. Después vamos a presentar una enfermedad crónica que va a ocupar, por así decirlo, casi una cuarta parte de nuestra vida en relación con el aumento de la expectativa de vida global y al final vamos a tener una fase crónica y progresiva donde eventualmente vamos a llegar a la muerte. Es importante entender entonces que estas trayectorias de funcionalidad ocurren diferentes según la patología. En esta primera gráfica pues vemos nuevamente el mensaje en relación con el cáncer, pero vemos también que en enfermedades crónicas hay unos periodos de pico, valle, meseta y en pacientes geriátricos vamos a encontrar pues fragilidad y demencia y esta evolución va a ser mucho más larvada. Pero para lo que nos atañe en la tarde de hoy, pues realmente nos vamos a centrar en la declinación de los pacientes con cáncer. Y pues estamos viendo esta misma referencia del doctor Murray, donde encontramos que para medios informativos ellos definen esto como una trayectoria rápida, o sea, hay una progresión rápida. Sin embargo, el panorama ha cambiado y lo que estamos viendo actualmente es que hay unos pacientes que presentan una sobrevida mucho mayor a lo que los estudios clínicos clásicos nos mostraban. Y en este momento, si nos fijamos en la línea azul clarito, vamos a ver que pues esta trayectoria se va a ir como alargando cada vez más por razón de la sobrevida. Entonces, deberíamos cambiar nuestra forma de pensar que estos pacientes tienen una rápida declinación funcional y evaluarlos en otro contexto clínico. Es importante puntualizar entonces que este autor, el doctor Ruben Bouma, es un doctor del país de eh, Países Bajos. Digamos que él se encuentra en el Centro Médico Universitario de Groningen. Este artículo fue publicado en el año 2025. Es un estudiante de doctorado que se encuentra en el Departamento de Atención Primaria y en larga estancia. Y pues ellos nos están planteando un diseño metodológico sobre el cual vamos a hablar un poco más adelante, pero es un Delphi híbrido modificado que involucra un grupo focal y 3 rondas Delphi. ¿Y por qué es importante esta evidencia? Porque estamos ante una paradoja médica moderna donde, digamos, el diagnóstico de cáncer ya no significa terminalidad inmediata, sino que hemos visto cómo por los avances en relación con la inmunoterapia y las terapias dirigidas se ha transformado el pronóstico de ciertos cánceres, permitiendo que se extienda la sobrevida de una manera significativa. Entonces, recolectando un poco de información a nivel internacional, vemos que en melanoma metastásico hay pacientes que logran una supervivencia a los 5 años de hasta el 30%, mientras que en otros tipos de cánceres como el CA de mama metastásico o el CA de próstata metastásico, la sobrevida a 3 años es del 50%. Entonces, estamos nosotros ante un planteamiento donde surge una nueva población de pacientes que sobrevive a periodos prolongados con una enfermedad que probablemente no tiene cura. Si vamos al contexto latinoamericano, esta referencia del Instituto Nacional de Cancerología nos muestra cómo para algunos tipos de cánceres el panorama de sobrevida ha venido cambiando de forma progresiva.
es un caso, digamos, de especial atención, el SEA de mama, donde vemos que hay una sobrevida global a 2 años cercana al 80%. Para otros tipos de cánceres, como el cáncer de cuello uterino, también vemos que mujeres menores de 50 años logran una sobrevida del 62% y de mayores de 50 años del, del 55%. Y vemos también en grupos como el SEA de recto, mujeres menores de 50 años con una sobrevida global a 2 años del 74%. Digamos que estos serían como nuestros tres tipos histopatológicos donde vemos una mejoría en la sobrevida. Sin embargo, hay que contrastarlo con algunos otros tipos histopatológicos como el cáncer de estómago, donde sí vemos que la sobrevida global a 2 años sigue siendo pobre a pesar de la intervención con inmunoterapia. La gráfica muestra pues la comparación de estas sobrevidas, evidenciando pues obviamente el pronóstico más favorable en el SEA de mama y comparándolo nuevamente con el SEA de estómago. Tenemos en otras latitudes de Latinoamérica alguna evidencia en relación también con pacientes mexicanas con SEA de mama. Estas gráficas de supervivencia también muestran pues cómo en relación con algunos indicios de tipo estadio clínico, receptores hormonales positivos, periodo libre de enfermedad y invasión linfovascular o no, hay unas curvas que realmente vemos donde la sobrevida es mucho mejor y realmente pues es una evidencia que es importante traer a colación para Latinoamérica. Entonces, habiendo mostrado este tipo de evidencia, lo que estamos viendo es que los pacientes con diagnósticos de cáncer se están tornando en pacientes crónicos. Estamos viviendo una transición epidemiológica, demográfica y en la expectativa de vida donde estamos viendo pacientes con cáncer que están sufriendo un periodo de cronificación. Y entonces, ¿qué ocurre con estos pacientes que están viviendo un periodo de cronificación? Los autores resumen de forma muy llamativa que estos pacientes se encuentran en una zona crepuscular, es decir, un superviviente de una enfermedad oncológica avanzada dice, estoy vivo, pero no estoy curado, y los que sienten que requieren más atención o que requieren o que tienen más necesidades paliativas no avanzan hacia el desenlace final. Y ellos lo describen como si estuvieran en the toasting, que es un término en holandés para hablar que están en esta zona crepuscular. Y entonces vemos que en la literatura realmente hay una invisibilidad sistémica de estos pacientes, la cual se manifiesta en un vacío en guías clínicas, falta de protocolos específicos para necesidades psicosociales y físicas en el largo plazo. Obviamente esto también genera invisibilidad en los datos, hay una ausencia en los códigos de registro clínico, lo cual nos impide tener un sustrato preciso para investigaciones epidemiológicas más en relación con estas poblaciones y esto genera obviamente una atención fragmentada y estos pacientes pues reciben un apoyo insuficiente de todo el personal sanitario, incluyendo los especialistas y todo el modelo de atención que requieren. ¿Y por qué es importante entonces hablar de este grupo de pacientes? Porque obviamente estamos viendo en la literatura que no hay un lenguaje estandarizado, es decir, la literatura usan términos como más de 2 años de supervivencia libre de progresión, más de 3 años de supervivencia global, usan cáncer metastásico avanzado, usan, digamos, categorías como respondedor a largo plazo, y esta que me pareció demasiado llamativa por lo sonante que es, mencionar que los pacientes son metavivientes, sobrevivientes a una enfermedad metastásica avanzada. Entonces, esta falta de estandarización en la literatura obviamente impide la construcción de nuevos contextos, de nuevos conceptos y pues un seguimiento clínico más favorable. Esta falta de lenguaje estandarizado pues implica que haya un rigor científico, implica involucrar obviamente a estas personas que están viviendo con la enfermedad y pues digamos que la metodología que ellos usan es una consulta con expertos y un proceso de consenso que se hizo en un Delphi de 3 rondas previo a unos grupos focales. ¿Cuáles son los arquitectos de este consenso? Tenemos pacientes y cuidadores, 22 en total, quienes son expertos por la experiencia e incluyen pacientes con SEA de mama, SEA de próstata, SEA colorectal, entre otros. Profesionales de la salud,
36 en número, que incluye a oncólogos, a médicos generales y a enfermeros especialistas, y partes interesadas en número de 20, que involucra a investigadores, directivos de organizaciones y asesores de cuidados paliativos. Entonces, estamos viendo que se está construyendo un concepto en relación con varios elementos clave que involucran pacientes y tomadores de decisiones. Y entonces, ¿cómo se desarrolló este consenso Delphi? Inicialmente ellos hacen un grupo focal. Acá tengo que hacer una claridad. Un Delphi usual es un Delphi donde se intenta describir un concepto desde el inicio, o sea, sin una base previa, por así decirlo. Mientras que en un consenso Delphi modificado ya hay una serie de depuraciones de los conceptos y no se inicia a construir el concepto desde el inicio de las reuniones. Ellos por eso mencionan que esta metodología es una metodología Delphi modificada híbrida. Híbrida porque involucra un grupo focal y el grupo focal pues tuvo participación de las personas que les comenté en la diapositiva anterior. Ahí se hace una exploración de perspectivas que se realiza en 3 sesiones. Después los expertos, que son una serie de especialistas en oncología, médicos generales con especial experiencia en cuidado paliativo y atención a pacientes oncológicos y profesionales de la salud que involucran enfermeros y enfermeros especialistas, pues hacen un refinamiento temático de este primer grupo focal y después realizan las rondas Delphi. Entonces, en esta ronda Delphi inicial se evalúan 22 ítems. Después de esto se hace una refinación de algunos conceptos. Se pasa a una segunda ronda Delphi donde se logra un 90% de consenso y al final se logra una ronda Delphi 3 donde se valida de forma final este marco. Es importante entender que en este proceso siempre hubo una retroalimentación clara y cómo lo que se hace durante la ronda pues permite construir este concepto. Para, para llegar al consenso, ellos consideraron que se llegaba al consenso cuando los grupos alcanzaban el 70% de concordancia entre lo que discutían y para llegar a la validez se consideró realizar encuestas con una escala de Likert donde medianas mayores a 4 eran significativas. Las que tenían 2 a 3 puntos se discutían en las rondas y las que tuvieran menos de 2 puntos no eran tomadas en cuenta. Y entonces, ¿cuál fue la terminología a la cual ellos llegaron? Ellos llegaron a una definición de pacientes que viven a largo plazo con cáncer incurable, logrando el 88% del consenso en la ronda final. Acá se dieron unas discusiones en relación a cómo usar el término, si era paciente o persona, encontrando que era mejor usar paciente en contextos académicos y persona, pues en otros contextos donde se daba validez a la comunicación para reconocer al individuo que estaba más allá de la enfermedad. Este consenso es importante porque, uno, establece una terminología para este grupo de pacientes. Dos, define pues qué es, digamos, terminalidad. Tres, define cuáles son los grupos que se van a encontrar dentro de esta definición. Y cuatro, pues excluye a unos pacientes de esta definición. Ya los vamos a abordar. Entonces, ellos llegan a la inclusión de pacientes en un 94% de acuerdo después de la ronda Delphi, a pacientes que han vivido 2 años o más con cáncer metastático incurable, malignidades hematológicas incurables, cáncer localmente avanzado no susceptible de tratamiento curativo y algunos supervivientes excepcionales que, digamos, por más que su pronóstico típico sea ominoso, pues encuentran que llegan a tener una expectativa de vida mayor a esta temporalidad. Así no cumplan el criterio de los 2 años. ¿A qué grupo de pacientes sacaron de la definición? Aquellos que tenían una enfermedad oligometastásica con potencial curativo, y aquí vale la pena tener en cuenta que los autores consideran que pacientes con cáncer testicular y oligometástasis pues no entran en la definición. Aquellos que rechazaron por razones diferentes a su enfermedad del tratamiento y aquellos que se consideraron con imposibilidad para el tratamiento, es decir, pacientes que no pueden recibir tratamiento por sus comorbilidades, lo cual es pues usual según el grupo etario que estemos evaluando. Y entonces es importante tener en cuenta que estamos
distinguiendo a los pacientes que viven con cáncer y a los pacientes que viven con un cáncer incurable biológicamente determinado, lo cual le da visibilidad a esta población. ¿Por qué es relevante esta definición? Porque obviamente nos va a permitir contar con registros más optimizados que permite incluir a estos pacientes en bases de datos nacionales y es un sustrato para mejorar la evidencia. Va a permitir obviamente integrar la atención a cuidados paliativos en estos pacientes, teniendo en cuenta que tenemos que adaptar los protocolos de atención a pacientes con necesidades crónicas y no solamente pacientes con necesidades terminales. Y obviamente va a permitir que a nivel de políticas, pues se permitan crear modelos de reembolso a nivel de los aseguradores para pues, garantizar la atención de estos pacientes y va a permitir el desarrollo de guías clínicas específicas para esta población en crecimiento. ¿Por qué también es importante este contexto? Porque obviamente permite que se mejore la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes. Tener un lenguaje como estandarizado, común y compartido, donde se tuvieron en cuenta los participantes, a los pacientes y a las partes interesadas, pues permite reducir un poco la incertidumbre. Es decir, no vamos a estar como en ese término ambiguo de veremos a ver qué pasa, sino definiendo una trayectoria para el paciente, que es decir, vivir que vive a largo plazo con un cáncer incurable. Y en esto quiero resaltar una de las opiniones de los pacientes que participaron en el consenso, y es decir, ellos consideran que la palabra prolongado es importante. Al principio el pronóstico parece un poco desesperado, sienten que no van a estar ahí al final del año, pero al final siguen estando en este plano terrenal. Y es una visión importante que nos hace pensar en profesionales de la salud y en investigadores en cuidados paliativos, cómo debemos pues tener empatía siempre que estemos abordando este grupo de pacientes y pues no olvidar el ejercicio humano que hacemos como profesionales de la salud. Eso entonces es para hablarles del contenido del artículo de Bowman, pero digamos que esto no sería un journal club si no evaluamos metodológicamente cómo se llegó a este consenso Delphi. Entonces, para esto tenemos una guía para la conducción y reporte de estudios Delphi, una estrategia que se conoce como la estrategia CREES, que son unas recomendaciones basadas en una revisión metodológica de Younger en el 2017. ¿Por qué cobra tanta relevancia el método Delphi en cuidados paliativos? Entonces, el método Delphi es un método que nace en el año de 1950 en una corporación estadounidense que es la corporación RAND, donde desde un enfoque positivista se busca llenar el vacío del conocimiento cuando no hay disponibles datos eh, cuantitativos duros, ¿sí? Este método inicialmente la empresa RAND lo desarrolla y después, teniendo en cuenta como la utilidad que les da a la empresa, el ejército estadounidense lo recoge y empieza a hacerse más popular en desarrollos militares, luego en desarrollos académicos y luego pues realmente logran pues tener una mayor difusión, por así decirlo. Pero entonces, ¿cuál es el desafío de nosotros como investigadores en cuidados paliativos? Obviamente, la mejor evidencia sería tener un ensayo clínico aleatorizado, pero esto va a ser muy difícil de realizar por razones éticas de nuestros pacientes, por razones logísticas, por razones económicas, inclusive por el pronóstico vital de estos pacientes. Sin embargo, como profesionales sanitarios también entendemos que a la hora de tomar decisiones necesitamos guías clínicas que nos permitan tomar las mejores decisiones para este grupo de pacientes vulnerables y para este grupo de pacientes donde decisiones complejas o decisiones al final de vida son comunes. Un puente para para llenar este vacío del conocimiento es el método Delphi. Entonces, es un juicio de expertos donde se llena un vacío permitiendo construir un concepto que hace, entre comillas, generar una realidad compartida y a través de esta generación de esta realidad y estos conceptos compartidos se generan recomendaciones donde haga falta estos datos empíricos duros. Pero, ¿qué notan los autores de esta revisión? O sea, que realmente cuando se hace una revisión, una autopsia de la evidencia de los métodos Delphi, de 30 estudios empíricos en cuidados paliativos del año 1997 al 2015, se encontraron varios puntos críticos, que a veces hay inconsistencia en la definición de cómo se llega al consenso,
que hay un uso ambiguo del término Delphi modificado y no está justificado. Como les expliqué, este ya parte de un concepto, no lo crea desde cero. Y digamos que es importante entender que cuando hay una ronda Delphi, todos los elementos que se recogen allí permiten hacer una retroalimentación que influyen en la generación del concepto en la ronda siguiente. Importante, entonces un Delphi de una sola ronda no es un Delphi, ¿sí? O sea, tiene que ser un proceso iterativo, tiene que ser un proceso donde hayan varios expertos y estos expertos deben estar anonimizados para evitar que haya influencias de unos a otros, para evitar que haya influencias en relación con la comparación de los resultados. Y es importante pues llamar a las cosas como son, o sea, no podemos decir que es un Delphi híbrido si no tiene otro modelo de estudio, ¿sí? Si no tiene un focus group, una etnografía o otro método de investigación asociado, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto, ya que si no tenemos claridad en el concepto, la flexibilidad del método se vuelve una arbitrariedad científica y precisamente eso es lo que queremos evitar. Obviamente, durante las rondas ellos tienen que ser muy juiciosos con el reporte de cómo se hace todo el proceso. Lo que no reportamos, pues socava la validez de este modelo, que como les explicaba, está intentando llenar un vacío del conocimiento. Entonces, importante tener en cuenta, por lo menos de la revisión que ellos hacen, 5 de 30 estudios no reportaron cómo se definió el contexto. Claramente se deben recoger valores mayores al 70% del consenso entre los expertos. Otras limitaciones, ¿no? Estudios no discutieron las limitaciones potenciales. Si revisamos el estudio de Bouma, ellos mencionan, de hecho, que no involucran pacientes con malignidades hematológicas, solamente dejan la parte del experto a raíz del hematoncólogo que estaba dentro del grupo. Hubiera sido importante traer a una persona, a un paciente con esta enfermedad, que haya un flujo del proceso. Es decir, solo 6 estudios incluyen en la revisión que hace Jungen en 2017 un diagrama de flujo, importante para evaluar cómo se hizo todo el Delphi. Que se describa un pilotaje, es decir, solo 5 estudios reportaron haber realizado un piloto y en nuestro caso el estudio Bowman no reportó unas fases preliminares en relación con los grupos focales, pero no reportaron haber realizado un piloto. Sin embargo, es una pequeña manchita, pero no nos quita como el mensaje global que queremos compartir. Entonces surge, crees que es una metodología para garantizar la calidad, que tiene una racionalidad, que tiene una planificación y un diseño, que involucra una conducción y al final debe llevar a un reporte. Este estándar es diseñado específicamente para fortalecer la base de la evidencia en cuidados paliativos. Revisando entonces nuevamente nuestro estudio, como ven acá sí se reporta el diagrama de flujo, que es bastante claro. Es importante tener en cuenta que se reporta que el grupo de expertos que son expertos temáticos y este grupo es anónimo y con esto evitamos un evento que ocurre en este tipo de estudios, es que hay un efecto de arrastre, es decir, si yo como experto metodológico doy a conocer mi opinión, obviamente eso va a hacer que otros participantes del consenso modifiquen o consideren algo similar a lo que yo estoy pensando, entonces el anonimato garantiza que no exista este efecto de arrastre. Se describe que es un proceso iterativo, claramente se describe que es un proceso iterativo, nosotros no estamos acá evidenciando que se hizo una sola ronda Delphi y que con eso ya quedamos contentos, no, realmente se llevó a cabo pues varias rondas del proceso. Teniendo en cuenta esto, pues obviamente todas las rondas posteriores se basan en los resultados de la ronda anterior y hay una retroalimentación de cara al problema para llegar al consenso que les compartimos y pues al final logramos reportar este consenso. Entonces, cabe resaltar también que es bastante importante eh, el tema de otros indicadores. Dentro de esta referencia encontramos un autor que se denomina Landeta del 2024, donde ellos intentaron también evaluar qué indicadores puedan medir la calidad de los estudios. Entonces, importante entender que ellos hacen 3 grupos de indicadores. Un indicador para valorar el grupo de expertos como tal, un indicador para evaluar que la contribución experta sea adecuada y eficaz, y un grupo de indicadores que permita evaluar el desempeño del Delphi sobre la contribución de los expertos. En nuestro caso, digamos que para el estudio de Bouma,
si hubo un número apropiado de expertos. Ellos consideran que deben ser de 5 a 10 por área. Realmente el estudio creo que reunió 5 expertos. La calidad de estos expertos, pues es una calidad que se da en relación con su experiencia, sus conocimientos, su independencia, que también lo cumple. La representatividad, y acá debemos destacar la fortaleza de este diseño metodológico, y es que involucró a los pacientes. Es decir, estamos haciendo una investigación que tiene en cuenta a la persona, y eso me parece que es un punto a destacar de esta metodología. Y obviamente pues tienen que hablar de la motivación, si hubo abandonos, justificaciones aportadas, etcétera, que en nuestro caso el estudio Bowman no lo representó. Respecto a la contribución experta adecuada y eficaz, hubo una configuración de un contexto común. Las preguntas que se hicieron fueron claras e imparciales. Sobre los beneficios explícitos para los expertos por su contribución, pues realmente el estudio Bowman no hizo mucha claridad sobre este dato. La calidad y la adecuación de los mecanismos de obtención y gestión del conocimiento de los expertos a través de entrevistas, software, pues como les explicamos, ellos definieron unos puntos de corte para llegar al consenso y tuvieron unas escalas de Likert con claridad de cuáles conceptos iban avanzando y cuáles conceptos iban dejando atrás en las rondas, y la competencia de los investigadores. Y al final los indicadores del desempeño sobre la contribución de los expertos, pues la cantidad y la calidad de la información intercambiada que se cumple, y las oportunidades para cambiar de opinión, es decir, en relación con el número de rondas que también se cumple. Ya para ir finalizando, entonces, ustedes dirán, bueno, sí, muy chévere el estudio, me estudio en Países Bajos, en Holanda, estos expertos pues logran destacar una población que tiene poca representatividad en los estudios clínicos. ¿Por qué, digamos, nos interesó traer esta evidencia? Entonces, digamos que nos gusta mucho es decir, la razón de este masterclass, de este Journal Club, es hablar de que obviamente podemos hacer investigación con una sencillez metodológica del análisis, es decir, no tenemos que hacer una regresión logística, no tenemos que invertir en un software súper eh, novedoso, no hay que pagar herramientas de inteligencia artificial que ahorita están tan en boga, sino que a través de una serie de pasos metodológicos sencillos podemos lograr representatividad y evidencia de calidad. Es importante tener en cuenta que este estudio involucra a los pacientes, entonces, ¿cómo o cuál es el rol de nosotros como investigadores si logramos involucrar las perspectivas de los pacientes que tienen necesidades paliativas? Es decir, ¿qué tanto enriquece esto la investigación y los productos que podemos llegar a obtener de esto? Entonces, involucrar a los pacientes, involucrar a las partes interesadas, nos da una visión que va más allá de lo clínico, y me parece que es el deber ser de un excelente investigador en cuidados paliativos. Esto, digamos que nos permite obviamente evaluar qué tanto ocurre en el contexto de los pacientes y de los tomadores de decisiones, y por qué a veces existen brechas en la atención de estos grupos poblacionales. Y obviamente esto pues, nos está hablando de que hay una visibilidad del paciente ante el sistema, y que no solamente nos quedamos con los datos de efectividad, de eficacia clínica, de sobrevida, sino que tenemos una perspectiva muy valiosa ahí adelante. A manera de conclusiones, entonces, obviamente, ¿qué queremos? Que haya un rigor metodológico que nos llegue a tener una excelencia clínica. Entonces, obviamente, evaluar estos métodos nos va a permitir, digamos, corroborar una calidad, nos va a permitir, digamos, basarnos en una lista de verificación, pero obviamente también nos va a permitir y va a ser una herramienta para transformar opiniones en evidencia confiable. Entonces, el método Delphi es un método que, si se usa con el rigor adecuado, puede generar conocimiento relevante en cuidados paliativos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Obviamente asegurar que las decisiones de fin de vida se basen en la mejor sabiduría colectiva disponible, libre de sesgos y ambigüedades, y tener en cuenta la perspectiva de los pacientes. Es algo que, digamos, me parece que trasciende más allá en el objetivo de hacer ciencia, ¿sí? Es súper importante esta visión que nos da este tipo de metodologías. Nos gusta claramente que es un estudio fácilmente replicable, que queremos invitarlos a ustedes, en toda la audiencia latinoamericana, que si en sus centros tienen la oportunidad de hacer este tipo de metodologías e involucrar pacientes, involucrar otras perspectivas,
pues lo hagan porque realmente generamos un conocimiento que es transformador. Involucrar a los pacientes, cuidadores y partes interesadas en sus perspectivas, pues nos da una riqueza de datos que es inconmensurable y pues darle representatividad a estos pacientes que hemos visto ir apareciendo poco a poco con el avance de la inmunoterapia y de las terapias oncoespecíficas descritas, pues da más visión de cómo debe ir cambiando la ciencia y cómo debe ir cambiando la evidencia para tomar las mejores decisiones. Yo agradezco mucho su atención y estaré atento a responder sus preguntas. Estas son algunas de las referencias que usamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Como lo mencioné en la introducción, este es un espacio para discutir estos temas que están en la literatura científica, pero que los podemos traer al contexto latinoamericano, a nuestras realidades y a partir de eso poder establecer cuál es el alcance que la investigación global tiene para América Latina. Por esa razón, quiero dar la palabra al doctor José Mario López, quien tiene unas reflexiones en torno al tema que aborda el artículo Sobrevivientes de cáncer, a las implicaciones metodológicas en nuestro contexto latinoamericano, qué tan cercano está este tema en la práctica clínica, en su caso en El Salvador, aunque tiene un vasto conocimiento de la región latinoamericana, y cuáles serían esas implicaciones para poder replicar estos estudios, Mario, en la región. Invitarlos a todos a poder dejar sus comentarios en el chat y levantar la mano para poder hacer esa discusión. Adelante, Mario. Bueno, no, primero agradecer la invitación a este Journal Club y también felicitar al doctor Cristian Camilo por la presentación tan excelente que ha hecho, que ha desgranado un estudio, un trabajo, perdón, un paper que no es fácil desgranarlo de esa forma, ¿no? Así que muchas gracias por la presentación, lo valoro mucho. Quizás quisiera destacar algunas cosas que ya Cristian ha dicho, pero que creo que es importante subrayarlo, ¿no? Todos los que tengamos en nuestros centros actividades como estas de un club de revistas, creo que el que lo presenta y todos también, todos los que lo oímos, hacer un análisis crítico de la metodología creo que es indispensable, porque no solo se trata de recoger conocimiento, sino que ver si ese conocimiento realmente tiene una validez y también si puede ser aplicable al contexto donde estamos, ¿verdad? Ahí lo planteaba en una de las diapositivas, si, qué tanto ocurre, ¿verdad? Esta situación en nuestros contextos. Y yo, pensando un poco en ello, actualmente ya en Latinoamérica están todas o van introduciéndose las terapias, la inmunoterapia y las terapias dirigidas en los pacientes oncológicos. Y esto que se ve en Europa más claramente, también lo vamos a vivir, o lo estamos ya viviendo con algún tipo de cáncer en nuestros países. Entonces, sí es importante también pensar en ese concepto de estos pacientes eh, con cáncer que se alarga la vida, ¿no? Entonces, em, creo que es un tema interesante para ponerlo en esta actividad. Y quizás pensar en qué puede ser importante para los que estamos ahora escuchando. Creo que uno es eso, ¿verdad? Centrarnos en la metodología, revisar bien la validez. Y como hemos visto, hay herramientas para esto. A veces no solo es revisar el método si está de una forma rigurosa, sino también pasarle una herramienta como lo ha hecho ahora Cristian y un checklist de las cosas que la metodología
aporta para la validez del estudio. Entonces, creo que eso es importante. También subrayar la participación de los pacientes. El estudio, como veíamos, tenía una parte cualitativa y aquí quizás otro mensaje sería que nos apoyemos en la investigación cualitativa para escuchar al paciente, para escuchar al cuidador y poderlo plasmar en un paper y poderlo hacer más visible. Tiene más riqueza a veces en nuestro entorno mostrar lo que los pacientes nos dicen o los cuidadores nos dicen o los actores que están alrededor de los pacientes, ¿no? Entonces, en esa línea quería subrayar algunos de estos puntos que creo que son importantes. No sé si hay alguien Bien, en la sala muchas gracias, que Mario. quisiera. Sí, efectivamente hay algunas manos levantadas. Destacar algunos de los elementos que se tocan, ¿no? La investigación en cuidados paliativos es bastante diversa y siempre estamos pensando, digamos, en las limitaciones que se tienen, pero el propósito de estos espacios y los que suceden al interior de los servicios clínicos, pues es dinamizar el proceso de la investigación y cómo mejorar los resultados para el paciente. La selección de este trabajo en el doctorado se dio precisamente porque pone la voz del paciente en una decisión clínica utilizando metodologías que son fácilmente replicables. Aquí veo manos conocidas, la doctora Patricia Bonilla, un saludo especial. Ya vas. Buenas tardes, gracias Miguel y Mario. Felicitarlos y por supuesto Cristian, felicitarlos por este trabajo espectacular. Creo que es tan necesario porque esto va a afianzar el conocimiento en cuidados paliativos, pero además la investigación. Y esto de que sea el primer doctorado de cuidados paliativos, yo digo que el mayor éxito que tenemos en América Latina. Así que felicitaciones. Bueno, además de felicitar a Cristian, el excelente síntesis que nos hizo de todo lo que es el estudio, el contenido y además la parte metodológica, yo diría tres conceptos que me parecen importantes, ¿no? El tema de que en cuidados paliativos la investigación cualitativa, como dijo Mario, es fundamental porque nos permite escuchar el paciente, los cuidadores, que también son importantísimos. El cuidador escucha una cosa, el paciente ve otra, nosotros como profesionales vemos otro, entonces creo que es fundamental. Yo diría que a pesar de los pocos recursos que tenemos en América Latina, si nos unimos podemos hacer cosas maravillosas y podemos realmente ver qué está pasando con nuestra población latinoamericana. Así que propongo el poder hacer a lo mejor algún estudio parecido a en la región que nos permita ver esto, ¿no? Y justamente basado en lo que es la metodología, porque aquí se habla mucho de pronóstico, pero según la nueva definición, ya no deberíamos hablar tanto de pronóstico como de necesidades del paciente. Si nuestro paciente realmente lo que requiere es atención desde el punto de vista físico, psicológico, emocional, espiritual, al año y medio, a los 2 años antes de su proceso final, tiene necesidades de cuidados paliativos independientemente de su condición de enfermedad per se. Yo creo que aquí nosotros en Latinoamérica hemos logrado hacer énfasis en esta definición, no solamente basados en lo que es la definición de la OMS, sino en la propuesta que se hizo con esta nueva definición por consenso y que realmente incluye esto, las necesidades que tiene el paciente. Y cuando un paciente tiene sufrimiento grave producido por la propia enfermedad, pues definitivamente tiene necesidad de cuidados paliativos. Entonces, yo pondría este concepto aquí en esta maravillosa reunión, porque a lo mejor es algo que podemos incluir, cosa que no ha ocurrido con Europa, porque Europa no reconoce tan abiertamente esta definición. Entonces, creo que ahí también podría haber la diferencia entre uno y otro.
Y podríamos plantearnos a lo mejor hacer un protocolo donde hablemos más que de pronóstico de necesidades, ¿no? A partir de cuándo o hasta cuándo o cuánto es la frecuencia en estos pacientes que todavía tienen enfermedades incurables o que no se van a curar definitivamente, pero que su persistencia es mayor. Y yo creo que esto cada vez lo vamos a ver más con la cantidad de nuevos medicamentos y nuevas tecnologías, afortunadamente. Pero afortunadamente porque aumenta la sobrevida, pero también vemos que aumenta el sufrimiento porque tienen muchos efectos secundarios propios de la enfermedad, propios de los mismos fármacos o de las mismas terapias que se estén aplicando. Entonces creo que es fundamental que nosotros podamos poner en el tintero y reforzar una vez más este concepto de no nuevo de cuidados paliativos, ¿no? Que no se basa en pronósticos, sino se basa más en necesidades. Bueno, esto vendría siendo como mis aportes, realmente era lo que tenía. ¿Mm? Muchas gracias, Patricia. No sé si nuestros conferencistas tienen algún comentario al respecto. Una invitación a hacer Sí, o estudios sea, bueno, regionales y el enfoque basado en necesidades. sí, bueno, gracias Patricia por el aporte y creo que es posible, ¿verdad? Ahora hemos visto cómo nos han enseñado la forma de un método Delphi, que ya hemos participado seguramente algunos en ellos, y qué bueno sería que nos uniéramos entre algunas instituciones que, que van un poquito adelante con el tema de la investigación y a través de la comisión de la LCP, pues tenemos esos datos y por supuesto entre ellos está la universidad donde trabaja Patricia y también la Universidad del Bosque y poder unirnos y hacer un método Delphi en este contexto de este concepto de la necesidad, más basado en necesidades y atenciones que en un pronóstico, en un tiempo. Creo que podría ser una cosa a tomar en cuenta. O sea, me la llevo ahí apuntada y, y ver qué podemos dinamizar ahí para esto, sí. Bien, muchas gracias. No sé, Cristian, si algún comentario. Tenemos otra mano levantada. Carolina Oquendo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, primero que todo, pues quería agradecer este espacio. O sea, me parece que es muy enriquecedor. Yo, para darles un contexto rápido, soy Carolina Oquendo, a punto de graduarme de la maestría en enfermería en cuidado paliativo de la Universidad del Bosque. Y me parece que dentro del marco de este abordaje que se está haciendo respecto al doctorado en cuidado paliativo y al artículo que se expuso, pues digamos que ese método Delphi va más allá como del consenso, porque pues ese proceso sistemático está diseñado para obtener como ese consenso de un grupo de expertos sobre un tema específico complejo y más teniendo en cuenta pues que está dentro del marco de cuidado paliativo. Entonces me parece que como magíster es crucial aportar una visión reflexiva sobre esos límites del método, porque pues el consenso no es como un sinónimo de verdad, sino de acuerdo. ¿Quién va a ser como el experto en ese método? Eh, Históricamente el experto siempre era el especialista, era el médico, pero en la paliación moderna esa reflexión debe girar hacia la parte del equipo interdisciplinar, no solamente hacia el médico. Entonces, un Delfín cuidado paliativo que no incluya enfermería, psicología o trabajo social, pues va a carecer como de esa visión holística. También es como el riesgo del conformismo, que es también una reflexión desde la parte del poder del experto, que debemos cuidar que esa búsqueda de consenso no aplane como esas voces disidentes que podrían estar señalando unas necesidades emergentes en los pacientes. Y hacia la parte de la ética y la bioética, pues digamos que ese método va a permitir dar una estructura científica como a valores morales, ayudando a estandarizar decisiones complejas como la toma de decisión de una sedación paliativa o una adecuación interdisciplinar de acuerdo pues, al caso de cada paciente en el esfuerzo terapéutico.
Muchas gracias, Carolina. Importante reflexión de la interdisciplinariedad en la investigación en general en cuidados paliativos y es un tema que es muy relevante. No sé si alguno de los speakers tiene algún comentario al respecto. Cristian, no sé bueno, mencionaste que había médicos y enfermeros en el grupo de expertos. Yo estuve también revisando, ¿no? Y no se menciona así en detalle ese grupo, o sea, dice grupo multidisciplinario compuesto por especialistas médicos, médicos generales, epidemiólogos, dos defensores de pacientes, pero no detalla con exactitud esto que Carolina menciona y creo que es importante que dentro de estos consensos la participación multidisciplinaria es clave. Sí, de acuerdo. O sea, en la búsqueda de construir un concepto en este grupo de pacientes que es tan complejo, la visión transdisciplinar obviamente es esencial para dar como todos los puntos de vista. Eh, digamos que sí, es como un llamado de atención a que pues, podemos hacer ciencia en este enfoque, ¿no? No solamente quedarnos como en el laboratorio, en el modelo in vitro o en la institución de alta complejidad recolectando las bases de datos, sino que precisamente podemos involucrar a muchas partes dentro de los estudios. Es, es importante tener en cuenta que dentro de la parte de los pacientes ahí se involucraron algunos cuidadores y pues no solamente fueron profesionales de medicina, sino que también se involucró a oncólogos y también a partes interesadas que involucran a organizaciones que velan por los derechos de los pacientes y tomadores de decisiones en cuidado paliativo. Entonces, eso nos permite construir un concepto y un contexto mucho más enriquecido. Bien, ese es un punto fundamental y es, digamos, como lo mencionó Patricia, el doctorado es un programa que busca formar profesionales en América Latina con la cantidad de diferencias y de puntos de encuentro que tenemos los países latinoamericanos. Estamos seguros que entre todos podemos construir de una manera sencilla la investigación que beneficie nuestro propio concepto. Ya se mencionó que hay interpretaciones en términos de la diferencia que hay del contexto europeo, del contexto latinoamericano y realmente de lo que sucede al interior de los países. Este es un escenario que básicamente busca pues poner en la discusión los trabajos para que puedan surgir iniciativas. Qué bueno que desde aquí podamos ser una plataforma para conectar con el trabajo que viene haciendo la LSP en promover un esfuerzo regional que nos una. El doctorado es un programa que está a su disposición. Aquí tienen algunos elementos de información del programa de doctorado. Por tiempo estamos ya próximos a cerrar. Está el correo electrónico del doctorado. Nos gustaría que nos envíen los temas que a ustedes les parece que son importantes de discutir. Como lo mencioné, tenemos prevista una sesión mensual. El siguiente tema que vamos a tratar son investigaciones relacionadas con rehabilitación paliativa y la incorporación del equipo de rehabilitación en la trayectoria de necesidades que tiene un paciente en cuidado paliativo y hemos de seleccionar un artículo científico para ponerlo en la discusión. Por favor, el correo electrónico está allí para que ustedes nos envíen recomendaciones, trabajos que quieran presentar. Esta es una vitrina para visibilizar a toda América Latina en conjunto con la asociación y es posible que podamos dinamizar las personas que presentan, qué temas quieren abordar. Este programa está para eso. Agradecerle muchísimo al doctor José Mario López por su acompañamiento en estas semanas y por la orientación y a nuestro doctorando Cristian Llano por la presentación del tema. Esperamos verlos en el siguiente programa de la sesión del mes de marzo, tema rehabilitación paliativa y hemos seleccionado un trabajo muy interesante que les compartiremos previamente para poder hacer esta discusión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego, gracias.